las telecapacitaciones articuladamente con las estrategias del Ministerio de Salud y también con las diversas direcciones e institutos, hospitales e institutos del mismo MINSA. Entonces, estamos constatando en todo caso que todo el mundo, todos los presentes nos están escuchando sin ningún inconveniente. Red Chingula Libertad también saludos. Tambo Grande desde Piura, muchísimas gracias por seguirnos. Direza Huánuco, Región Pasco, Tambo Grande desde Piura también. Lisa Chota, muchísimas gracias y gracias por constatar que nos escuchan sin ninguna dificultad. Bien, parece que ya estamos listos, preparados. Lo dejo en manos del doctor Roberto Ortega, quien es nuestro corte. Muchísimas gracias, licenciado Héctor Aguilar. Bien, ya tenemos conectado entonces a nuestro presentador del día de hoy, es el doctor Miguel Pinazo Vidal. Doctor Miguel Pinazo, ¿nos escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Me escucha? Bien, vamos a tratar de probar entonces el micrófono, su audio. Doctor, a ver, trate de hablar, sí, acercarse un poco más a su micrófono. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? Más o menos. A ver, trate de hablar un poco. A ver, buenos días con todos. Soy el doctor Miguel Pinazo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Hoy día lo que vamos a ver es un repaso de lo que es el registro de codificación de prestaciones COVID-19 en el marco de la etapa de vida adulto y en general en el marco de la atención integrada en el primer nivel de atención. Doctor, la segunda parte que habló se escuchó un poco mejor que la primera. De todos modos, le voy a pedir que si se puede acercar un poco más al micrófono, ya de esa forma para poder desarrollar la telecapacitación. ¿Está bien? Ya, está bien. Bien. Doctor, le voy a hacer una pequeña introducción, una presentación, así usted entonces comienza, le doy el paso. Veo que ya está planteando las diapositivas sin ningún inconveniente. Solamente hablar un poco más fuerte, nos mencionan que la voz está baja, acercarse un poco más al micrófono y de esa forma lo podremos hacer mejor. ¿Está bien, doctor? Bien, le voy a presentar. Bien. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 22 de abril, con el tema Registro y Codificación de las Prestaciones COVID-19 en la etapa de vida adulto, a cargo del doctor Miguel Pinazo Vidal, del equipo de la etapa de vida adulta, de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Miguel Pinazo, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos, bienvenidos a todos. Buenos días. Como les mencionaba, soy el doctor Miguel Pinazo Vidal de la Dirección de General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Y lo que vamos a ver hoy es un poco lo que es el registro de las prestaciones del en el marco de la etapa de vida adulto. Entonces, para ir iniciando un poco, hablar un poco del COVID, ¿no? El COVID, bueno, ya todos lo conocemos, la pandemia que actualmente está azotando nuestro país y constituye una enfermedad de notificación obligatoria para todos los establecimientos de salud públicos y privados del país. La notificación debe realizarse actualmente de acuerdo a la norma vigente emitida por el CDC del Ministerio de Salud. Los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, así como la información referente al uso de pruebas rápidas, deberán registrarse en el aplicativo del Sistema Integrado para COVID-19, el SICOVID-19 del Ministerio de Salud, que es un poco el tema que vamos a tratar más a profundidad en esta presentación. Ay, sí. Genial. Ya. Entonces, un poco hablar un poco, describir un poco lo que es el virus. El virus es el SARS-CoV-2, el virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. El modo de transmisión es por gotas respiratorias y fomites, es decir, que el virus no se encuentra en el ambiente, sino que se va transmitiendo a través de gotas respiratorias, a través de micropartículas. Durante el contacto cercano, sin protección entre personas infectadas,
El periodo de incubación de inicio de síntomas entre 5 a 6 días después de la infección, en promedio, pero puede ir desde 1 hasta 14 días, e incluso este periodo de transmisión puede iniciar hasta antes de la presentación de los síntomas, es decir, entre 2 a 4 días antes de que inicien los síntomas, pero puede extenderse hasta 14 días posterior al inicio de estos síntomas. Susceptibilidad, se estima que aún no hay inmunidad debido a que este virus es de circulación reciente y de circulación nueva en nuestro ambiente, entonces por eso que actualmente nuestro sistema inmune no cuenta con una inmunidad previa. ¿Cómo es la clínica un poco del coronavirus? En realidad, el mayor porcentaje de pacientes infectados van a presentar un cuadros leves y moderados. Cerca del 80% de casos de personas infectadas van a ser entre cuadros leves y moderados, 13% cuadros severos y un 6.1% cuadros más críticos. Grupos de riesgo para esta enfermedad, por lo general se da en personas mayores de 60 años o personas que tengan alguna comorbilidad como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, cáncer, entre otros estados de inmunosupresión. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que justamente presenten alguna de estas comorbilidades o están más propensas a desarrollar cuadros más severos de la enfermedad. Los espacios de transmisión, por lo general la transmisión en sí es de humano a humano, no se ha establecido transmisión de algún animal hacia un humano o de algún otro tipo de organismo hacia el humano, ¿no? La transmisión es directamente de humano a humano y está produciéndose en gran medida en domicilios, establecimientos de salud, albergues para ancianos, que es por lo general donde se conglomera la mayor cantidad de personas con riesgo de infección o con alguna comorbilidad. Entonces, como le mencionaba, ¿no? Factores de riesgo, que lo que van a hacer es un poco en las personas que poseen estos factores de riesgo, producir cuadros un poco más severos. La edad, en mayor de 60 años, la presencia de comorbilidades tales como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, alguna enfermedad o tratamiento inmunosupresor, es decir, que suprima nuestro sistema inmune. Todos ellos son factores de riesgo que en caso se presenten en la persona infectada, como les mencionaba, existe un mayor riesgo de que puedan desarrollar cuadros severos. Signos de alarma, es decir, aquellos signos que nos deben indicar que el cuadro que estamos presentando ya es moderado o severo. Tenemos lo que es sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Esto hay que tener bastante presión clínica para el momento de describirlo y de reportarlo, porque muchas veces lo que tenemos son cuadros ansiosos de falta de aire que un poco lo que hacen es camuflar la severidad del síntoma, ¿no? Desorientación o confusión, ese sí es un signo marcador de lo que es severidad. Fiebre persistente por más de 2 días, es decir, temperatura mayor de 38. De por sí el cuadro de coronavirus, el cuadro que tenemos del COVID-19, por lo general tiende a tener picos altos de temperatura, pero en este caso, si vemos que es persistente por más de 2 días, ya lo estamos tomando como un signo de alarma. Dolor en el pecho y coloración azul en los labios, que quiere decir que la persona ya está desarrollando lo que es falta de aire o insuficiencia respiratoria. Para ver un poco definiciones de caso leve, moderado y severo, todo esto en el marco de la RM 193 de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19, la normativa vigente con respecto a este tópico. Caso leve es toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, ¿no? Por lo general, los casos leves no requieren hospitalización, lo único que se indica es aislamiento domiciliario y se realiza un seguimiento. En los casos leves que no tengan factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo que vimos anteriormente, edad mayor de 60 años o alguna comorbilidad, se puede realizar este seguimiento a distancia, es decir, mediante vía telefónica, mientras que en casos leves con factores de riesgo, la idea es realizar tanto el seguimiento a distancia como un seguimiento presencial. En el punto de casos moderados, todo paciente con infección respiratoria aguda que cumple con los siguientes criterios: disnea o dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto, saturación de oxígeno, alteración del nivel de conciencia, hipotensión arterial, signos clínicos o radiológicos de neumonía y recuento leucocitario menor a 1000 microunidades. Esto ya se define como un caso moderado que requiere de hospitalización. Y finalmente, ya los casos severos se identifican por frecuencia respiratoria mayor a 22 o un PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio, alteración en el nivel de conciencia, presión arterial sistólica menor a 100 o presión arterial media menor a 65.
PaO2 menor de 60 o PAFI menor de 300, signos clínicos de fatiga muscular. Esos signos se pueden ver a la simple inspección del paciente, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, de balance tóraco-abdominal. Estos ya son criterios de casos severos que requieren hospitalización en área de cuidados críticos. Entonces, ya para ir aterrizando más en el tema que nos trae a esta capacitación, lo que es el flujo de atención y registro de pacientes sospechosos y casos confirmados de COVID-19. Presentarles un poco el sistema integrado COVID-19, el que le hemos denominado así COVID-19. A través de este único sistema se registran los datos generados por los procesos que las entidades públicas y privadas realizan para la contención y mitigación de la epidemia. En realidad, básicamente vamos a identificar cuatro procesos a registrar. El primer proceso es el de identificar casos sospechosos, es decir, contar con un registro único de sospechosos a partir de triajes diferenciados, y esto se registra a través de la ficha F0, que lo vamos a ver en un momento. El segundo proceso, aplicar las pruebas. Una vez que ya tenemos identificado a nuestros sospechosos, el siguiente proceso es aplicar justamente las pruebas para confirmar estos casos sospechosos rápidamente y en lugares adecuados, estos a través de los formatos F100 y F200. El tercer proceso es aislar y seguir a positivos y contactos, es decir, una vez que ya tenemos nuestros positivos identificados y con sus respectivos contactos, la idea es desarrollar un proceso de seguimiento para justamente el control de la epidemia, prevenir complicaciones y prevenir la expansión de la enfermedad, es a través de la ficha F300. Y el cuarto proceso es hospitalizar a aquellos casos que lo requieran. ¿Cuáles son? Los moderados y severos. A través del traslado y cuidado de la salud que se registran en la F400 y F500, incluyendo lo que es el control de fallecidos a través de la F600. Entonces, vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos procesos. Como les decía, ¿no? Tenemos 4 procesos: identificar, aplicar, aislar y seguir a positivos y contactos, y hospitalizar a moderados y severos. Tenemos acá un pequeño proceso de flujo de atención. En el primer paso buscamos el paciente o el caso sospechoso busca atención a través de teléfono o digital o presencial. Se realiza un triaje diferenciado según la alerta epidemiológica. Si como resultado de ese triaje se identifica que es caso sospechoso, se asigna una prioridad según factores de riesgo y comorbilidades que pueda tener el paciente. Se realiza telemonitoreo en tanto espera la toma de la prueba rápida. Este es un nuevo paso que estamos tratando de implementar. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un desfase de tiempo entre que yo identifico al sospechoso y le aplico la prueba rápida. Y estamos viendo que muchas veces en este desfase de tiempo es donde se nos está complicando a los pacientes. Entonces se está viendo la posibilidad de implementar lo que es un telemonitoreo para pacientes que se encuentran a la espera de la toma de prueba rápida. Este telemonitoreo, por ejemplo, podemos identificar si es que un paciente requiere atención inmediata. Es decir, si mi caso sospechoso, mientras espera la prueba rápida, comienza a desarrollar signos de alarma, lo que yo voy a hacer es inmediatamente saltarme los 2 pasos siguientes, el de aplicar y aislar. ¿Por qué? Porque ya estoy ante un caso moderado o severo, y saltar directamente al paso 4, que es la atención prehospitalaria, ¿no? Traslado con la ambulancia, o si es que se puede manejar de forma prehospitalaria, manejarlo a través de los canales que se cuentan, ¿no? Entonces, volviendo al flujo normal, yo ya encontré a mi sospechoso, le asigno una prioridad, y el segundo proceso es aplicar la prueba clínica, ¿no? La prueba clínica serológica, en este caso la prueba rápida, identificar si tiene contactos. Si tiene contactos, se aplica también la prueba rápida a estos contactos. En caso es positivo, pasa al paso 3. Ahora, ¿qué pasa si mi caso sospechoso no es positivo en la prueba rápida? Lo que yo voy a pasar a verificar es si mi paciente es leve. A ver, estamos acá. ¿Qué pasa si mi paciente sospechoso no es positivo? Entonces lo que yo voy a pasar a identificar si es leve sin factores de riesgo o si es leve con factores de riesgo. Si es leve con factores de riesgo, lo que yo voy a hacer es aplicar la prueba molecular, es decir, la prueba de PCR, pero si es leve sin factores de riesgo, simplemente pasa a un aislamiento en domicilio, en su propio domicilio o en un alojamiento temporal, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad de este. Si no es un caso leve, es decir, si es un caso moderado o severo, igual, ¿no? Yo ya estoy detectando un caso moderado o severo, entonces este caso salta el paso 3 y pasa directamente a lo que es el paso 4, hospitalizar a moderados y severos. Si es un caso leve o si es un caso positivo en la prueba rápida, lo que defino es si es moderado o severo. Si es moderado o severo, pasa al paso 4, pero si no es moderado o severo, es decir,
tenemos un contacto sospechoso que según mi clínica es leve y tiene una prueba rápida positiva, entonces pasa lo que es el aislamiento domiciliario en su propio domicilio o en algún alojamiento temporal, ¿no? Dependiendo de los criterios del paciente. Una vez que nuestro paciente leve, sospechoso, que ya es positivo, está en aislamiento domiciliario, lo que continúa es el seguimiento diario, sea por teléfono o presencial, según el resultado de la prueba y factores de riesgo que tenga este paciente durante 14 días, que es el tiempo que demora esta vigilancia, ¿no? Si durante este seguimiento diario, vigilancia, evoluciona moderado o severo, ya pasamos a lo que es el paso 4. ¿Y qué es lo que implica el paso 4? Todo lo que es la atención prehospitalaria, ¿no? Atención prehospitalaria, traslado con ambulancia, que se registra a través del formato 400, y la atención hospitalaria. Una vez concluya la atención hospitalaria, es decir, el paciente es dado de alta, si es recuperado, el paciente dado de alta no es que vuelva a su casa y ya está completamente curado, no, sino que también se hace un seguimiento diario, sea por teléfono, más su aislamiento. En caso no sea recuperado, es decir, en caso fallezca el paciente, se le hace lo que es el manejo del fallecido. Entonces acá un poco está mejor esquematizado lo que son los procesos. El primer proceso es identificar casos sospechosos a través del F0 de triaje diferenciado. El siguiente, aplicar las pruebas serológicas o la prueba de PCR, prueba serológica a través del F100, prueba de PCR F200, gestión de visitas. Tercer paso, seguimiento clínico a través del F300. Y el cuarto paso, lo que es ya la atención hospitalaria, ¿no? A través del traslado que se registra en el F400, el seguimiento hospitalario del F500, y el F600 para aquellos pacientes fallecidos, ¿no? A través de la notificación de fallecimiento y de SINADEF. Lo que mencionaba, acá tenemos el paso 1 un poco mejor detallado, lo que es la realización de triaje diferenciado a través del registro único, si es sospechoso o no es sospechoso, y el instrumento a utilizar es el F0, ¿no? Que es ese instrumento de aquí, es la ficha, digamos, para estos pacientes que se les realiza lo que es el triaje, digamos, diferenciado, ¿no? ¿Qué datos tiene esa ficha? Lo que es datos del caso sospechoso, es decir, datos personales, nombre, número, apellido, fecha de nacimiento, datos más que todo personales del paciente. Y para la evaluación, algunos puntos clave, ¿no? Por ejemplo, qué síntomas presenta, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, la fecha de inicio de los síntomas, si ha viajado o si ha tenido en los últimos 14 días algún contacto con alguna persona con diagnóstico confirmado de coronavirus, si ha viajado fuera del país, qué países ha visitado, la fecha de retorno a Perú, si en estos últimos 14 días se ha desplazado a diferentes distritos de donde vive, a qué distritos visitó, si el paciente cumple con alguna condición de riesgo, mayor descende, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, si en la casa donde habita tiene los siguientes grupos de riesgo, adulto mayor, niño gestante, familia con enfermedad. Entonces, todos estos datos nos van a permitir, según la alerta epidemiológica vigente, que es la número 15, determinar si es que nuestro contacto es sospechoso o no. Si es un caso sospechoso o no, es decir, el primer paso del flujograma que les explicaba hace un momento. Entonces, una vez que yo tengo identificado a mi sospechoso, el segundo paso es aplicar la prueba, ¿no? Sea la prueba rápida o sea lo que es la prueba por PCR, ¿no? Para esto yo voy a utilizar los formatos F100 en el caso de prueba rápida y F200 para el caso de lo que es la prueba de PCR, ¿no? Estrategias para aplicar estos formatos: adherencia a los criterios para aplicar la prueba rápida, escenarios donde se aplican las pruebas puede ser en domicilios, a través del equipo de respuesta rápida, puede ser en hospitales, en grupos de zonas estratégicas o en estos establecimientos priorizados de primer nivel, ¿no? Instrumentos, como le mencionaba, la F100 para lo que es la prueba rápida y la F200 para lo que es lo que son pruebas PCR. Acá tenemos lo que es el formulario de F100. Los datos que registra básicamente son datos de la persona que realiza la prueba rápida, es decir, el personal que está yendo a realizar la prueba rápida. Los datos del paciente al que le están tomando, o del caso sospechoso al que le están tomando la prueba rápida, datos personales como apellidos, nombres, edad, sexo, etcétera. Datos un poco más específicos, ¿no? Si es personal de salud, cuál es su profesión, si tiene síntomas, fecha de inicio de síntomas. ¿Por qué se toman estos datos si es que ya se tomaron en la F0? La idea es ver un poco cómo va evolucionando nuestro caso sospechoso, ¿no? Puede ser que se mantenga con los mismos síntomas que yo registré al momento en que le hice la F0, pero o puede ser que haya evolucionado y esté presentando mayores síntomas. Todo esto con la finalidad de poder ir discriminando a lo largo del seguimiento lo que es la prioridad de la atención, ¿no? Por ejemplo, un caso leve,
un caso que al aplicar el F0 era leve, de repente al aplicar el F100 ya se convirtió en moderado o incluso severo. Entonces, como vimos en el flujograma de hace un momento, el paso que continuaría sería lo que es la atención prehospitalaria y finalmente la atención hospitalaria, ¿no? Datos de la prueba, es decir, procedencia de la solicitud de diagnóstico, resultados de la prueba rápida, negativo, no negativo, IgM válido, inválido. Subir una fotografía de la prueba rápida, esto ya para el tema del aplicativo, que se está trabajando con Octi, lo que es el C-COVID, el aplicativo informático. Y acá un poco lo que es ayuda de las definiciones de las categorías de la clasificación clínica, ¿no? Lo que le mencionaba, cómo yo identifico un caso leve, un caso moderado, un caso severo, si el paciente cumple con alguna condición de riesgo y la continuidad de la atención. Acá tenemos lo que es el formulario F200 para la investigación epidemiológica para lo que es la aplicación del PCR, que en realidad los datos son bastante similares al F100 con algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, el resultado de pruebas rápidas, de pruebas previas, es decir, de pruebas rápidas previas, con la fecha, tipo de prueba, resultado, sea prueba rápida o PCR previo que se le haya aplicado al paciente. El cuadro clínico, por ejemplo, se encuentra hospitalizado o no. ¿Por qué? Porque puede que esta prueba de PCR incluso ya se tome cuando el paciente haya sido hospitalizado, ¿no? Y la fecha en que se estuvo hospitalizado, si tiene algún signo de alarma, la temperatura del paciente y los signos que presenta en caso lo tuviera, ¿no? Alguna comorbilidad, si está gestando la paciente. Información de viaje, si ha viajado fuera del país o está expuesto a algún país en el que haya contagio, digamos, comunitario. Y lo que es importante, lo que es información acerca de los contactos directos del paciente, ¿no? El paso 3, aislar y seguir a positivos y contactos, ¿no? Una vez que yo ya tengo mis sospechosos identificados y sobre todo los sospechosos leves con o sin factores de riesgo, porque entendamos que los sospechosos moderados y severos pasan directamente al paso 4, que es la atención prehospitalaria y hospitalaria. Entonces, en este paso 3, yo voy a identificar a aquellos sospechosos que están con condición leve, con o sin factores de riesgo. Si no tienen factores de riesgo, como les mencionaba, seguimiento diario telefónico. Si ya tienen factores de riesgo, el seguimiento diario telefónico, pero aparte de eso, se le realiza una visita cada 72 horas. ¿En dónde se registra este seguimiento clínico? En la F300, que es este ficha de acá. ¿Qué datos nos pide la F300? Los datos de paciente, tipo de documento, número de documento, básicamente datos personales. Seguimiento clínico diario del caso, es aquí donde yo voy a ir anotando, digamos, cómo encuentro a mi paciente, sean estas evaluaciones presenciales o evaluaciones por vía telefónica. Y finalmente lo que es mi condición de egreso, es decir, una vez que yo culmino mis 14 días de seguimiento clínico, ¿cuál es la condición de egreso de mi paciente? ¿No? Recuperado, si es que no se complicó o los síntomas se dieron, traslado al hospital en caso mi paciente leve haya pasado a un cuadro moderado o severo, traslado al hospital para UCI en caso mi paciente haya pasado directamente a UCI o si es que hubiera fallecido durante este seguimiento clínico, ¿no? Acá tenemos nuevamente como una ayuda a lo que es la definición de las categorías clasificatorias clínicas. Todos estos formatos se encuentran en el marco de la RM 183, que es la norma que define un poco el proceso de registro y atención de pacientes con COVID-19, ¿no? Este F300 también permite hacer lo que es el seguimiento de los contactos, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, lo que es factor de riesgo, parentesco, nombres, DNI de contactos, tipo de documento y los días que yo le vengo haciendo seguimiento a estos contactos, ¿no? Y para ir cerrando lo que es el cuarto proceso ya es lo que es la atención prehospitalaria, es decir, la atención que les corresponde a los casos moderados y severos. Es decir, estos casos pueden proceder de... el número de RM es 183. Ajá. El número de... como recordábamos en el flujograma, estos pacientes que ingresan al paso 4, es decir, al paso de atención prehospitalaria, pueden venir del paso 1, pueden venir del paso 2, pueden venir directamente del paso 3, ¿no? No es que sigamos un flujo lineal. ¿Por qué? Porque son pacientes que pudieron haber ingresado como sospechosos como leves, pero durante el transcurso de la enfermedad ya cumplen los criterios como moderados o como severos y entonces requieren justamente esta atención prehospitalaria, ¿no?
¿Cómo inicia el proceso? Con lo que es la programación de traslado en la ambulancia y, segundo, el paciente llega al hospital, ¿no? La estrategia de la atención prehospitalaria y ubicación efectiva de pacientes, por lo general, el médico que está haciendo el seguimiento clínico, coordina con SAMU u el que haga de sus veces. Entiendo que algunas regiones no cuentan con SAMU, entonces, pero por ejemplo en Arequipa se está coordinando con los bomberos para hacer el recojo de estos pacientes, entonces ya es un tema de coordinación local. Para trasladar lo que es casos severos, se trasladan directamente al hospital en una ambulancia de SPI que cuenta con por lo menos un piloto, un médico y un enfermero, y los casos moderados pueden ser trasladados en una ambulancia tipo 3, ¿no? El destino es coordinado por lo general por SAMU con el hospital. Acá lo que está pendiente es formalizar el rol regulador de camas. Lo que tenemos nosotros, ahorita les voy a mostrar la F500, pero adicionalmente está trabajando con la ficha F501, que es, no sé si vieron hace un par de días, el presidente en su acostumbrado mensaje del mediodía mostró el aplicativo de gestión de camas, que es el aplicativo que se está intentando implementar para lo que es justamente toda esta gestión de camas y UCI disponible, ¿no? En este aplicativo lo que el hospital debe verificar es en tiempo real el número disponible de camas y el número disponible de camas UCI, ¿no? Camas en hospitalización y camas UCI, ¿no? Posterior a eso se hace el seguimiento de los pacientes hospitalizados. Esto lo vamos a través de la ficha F500 y se realiza el seguimiento del paciente y su evolución diaria. Al alta del paciente, en caso el paciente mejore, se deriva a su domicilio para el seguimiento clínico por 7 días, con visita a las 72 horas y telefónico diario, y acá nuevamente se aplica lo que es la F300 para el seguimiento clínico posterior al alta, ¿no? En caso la evolución sea desfavorable y el paciente fallezca, lo que se aplica es el formulario F600 para registrar lo que es la defunción, ¿no? Instrumentos, la F400 para lo que es el traslado prehospitalario y la F500 para lo que es el seguimiento hospitalario. Vamos a ver a continuación. Es el formulario F400 que se utiliza básicamente en lo que es el traslado del paciente, es decir, en la atención prehospitalaria del paciente, ¿no? Que lo registra la ambulancia que va a realizar el traslado del paciente. Datos básicos, tipo y número de documento del paciente, datos de origen de la atención prehospitalaria, domicilio, o si estuviera el paciente en algún establecimiento de salud, o si estuviera en algún otro origen, se especifica, ¿no? En caso sea establecimiento de salud del origen, se marca 2 y se define qué establecimiento de salud, la fecha y hora de inicio de la atención prehospitalaria y la fecha y hora de inicio la fecha y hora al finalizar la atención prehospitalaria. ¿Qué quiere decir? La fecha en que se llegó al domicilio del paciente, la ambulancia, y se inició con su atención prehospitalaria, y la fecha de finalización, que puede ser cuando ya se deja al paciente en el centro hospitalario, ¿no? El destino de ese paciente, domicilio, establecimiento de salud u otro. ¿Por qué domicilio? Porque puede que el paciente con la atención prehospitalaria mejore o se estabilice y entonces ya no requiere de que este paciente sea trasladado a un hospital. Destino 2, establecimiento de salud, porque efectivamente el paciente requiere digamos, de una atención hospitalaria. Estamos ante un caso moderado, severo y requiere ser trasladado a un establecimiento de salud. Y 3, en caso, por ejemplo, se requiera cambiar el sitio de aislamiento del paciente, ¿no? Donde esté llevando su aislamiento domiciliario. En caso sea la respuesta el 2, establecimiento de salud, se define a qué establecimiento de salud destino va a ser llevado al paciente, ¿no? En este cuadro de acá. Luego de eso tenemos la F500, que es el formato de atención hospitalaria, que ya es aplicado directamente en el hospital. Código y nombre del establecimiento de salud, el tipo de hospital, si es un hospital COVID, si es un hospital mixto o un hospital no COVID. En la parte inferior tenemos lo que es la definición de cada tipo de hospital. COVID exclusivo para los casos sintomáticos, independientemente del resultado de la prueba, es decir, el hospital es exclusivo para los casos sintomáticos. Mixto, que tiene triajes diferenciados, es decir, tiene 2 salas diferenciadas. Uno para pacientes sintomáticos respiratorios y otro triaje para pacientes con cualquier otra patología distinta a un sintomático respiratorio, ¿no? Y finalmente, hospital no COVID, que es dedicado a atender a pacientes que tengan otras patologías, ¿no? Lo ideal es que esta ficha F500 sea siempre llenada en o un hospital COVID o un hospital mixto, ¿no? Datos de paciente, tipo y número de documento, nombres, apellidos, y acá registro lo que es el seguimiento diario ya de la atención hospitalaria, ¿no? La fecha en que yo le hice el seguimiento, lo que se recomienda es por lo menos un seguimiento al día,
en qué servicio se encuentra internado, puede ser en hospitalización, puede ser en intermedios, en UCI, o puede estar en UCI, si el paciente requiere o no de ventilación mecánica y la evolución, ¿no? Estable, favorable, desfavorable, alta o fallecido, y la fecha hora de alta o fallecido en la evolución que corresponda, ¿no? Es decir, las tres, por ejemplo, ¿no? Las tres primeras evoluciones el paciente se encontraba en evolución desfavorable, pero aún no tenía alta, y recién en la cuarta evolución, digamos que el paciente fallece, entonces es en el cuarto registro en donde yo voy a registrar la fecha y hora de, en este caso, de fallecimiento, ¿no? Y finalmente la condición de egreso, seguimiento clínico remoto cada 24 horas, seguimiento clínico presencial cada 72 horas, como les decía, ¿no? Cuando un paciente es dado de alta, no es que vaya a su casa y nos olvidamos de él, no, sino es que se tiene que realizar un seguimiento clínico posterior al alta, remoto cada 24 horas, es decir, por vía telefónica cada 24 horas, y presencial cada 72 horas. O la condición de egreso fallecido, ¿no? En caso la evolución sea desfavorable y el paciente finalmente fallezca. En este caso, pasamos al formato F600, que es en el caso de los fallecidos, que es este de aquí, ¿no? Que es la elaboración del certificado de función en el caso del paciente fallezca, ¿no? Que se realiza a través del SINADEP, ¿no? Que es el formato que ya ustedes conocen. Entonces, ese es básicamente, digamos, los registros que están en el marco del RM-183 se deben de llenar en cada uno de los 4 procesos de los que le he hablado, ¿no? El proceso de identificación, el proceso de toma de muestra, el proceso de seguimiento clínico y finalmente el proceso de manejo hospitalario. Este es, para precisar un poco la codificación de la mortalidad en COVID-19 con ICD-10, ambas categorías. Como saben, la OMS ha habilitado 2 códigos CIE-10 para lo que es el registro del COVID-19, el U071, que es para lo que es el virus identificado, y el U072 para los casos de COVID-19, en el cual el virus no ha sido identificado, pero digamos por la clínica, por todo lo que es el antecedente epidemiológico, se entiende que es un paciente COVID, ¿no? Y ¿cómo se registra? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se registra una persona fallecida por COVID? Lo que es la enfermedad de base, por lo general, síndrome de dificultad respiratoria, una enfermedad o alguna comorbilidad que pudiera tener el paciente, en este caso hipertensión, y finalmente lo que es el código propio del COVID, ¿no? U07, COVID-19, virus identificado, ¿no? En caso tengamos una persona fallecida con COVID-19 como sospechoso o probable, es decir, que nunca se haya llegado a confirmar a través de alguna prueba rápida o a través de PCR la presencia del virus, se registra como igual, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria, comorbilidad, si es que la tuviera, diabetes mellitus, por ejemplo, y el U07.2, que es COVID-19, virus no identificado, ¿no? Esto, como les repito, para casos en los cuales por la clínica y por la epidemiología se sospecha que el paciente tuvo o falleció por COVID, pero nunca se pudo llegar a confirmar este caso, ¿no? Ese es un poco, ya para ir cerrando, un flujograma de atención de pacientes en establecimiento de salud, sobre todo del primer nivel de atención que quería mostrarles, que quería hacer hincapié. ¿Cuál es el proceso que digamos, que se debería tomar un establecimiento de salud de primer nivel? ¿No? Muchas veces se piensa que el COVID, pacientes COVID solamente deben ser manejados en establecimientos hospitalarios, pero no, los establecimientos de salud de primer nivel también cumplen un rol bastante importante en lo que es el manejo e identificación de casos, ¿no? Para empezar, todo establecimiento de salud de primer nivel debería tener lo que es la evaluación en triaje diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Tener un triaje para pacientes sintomáticos respiratorios exclusivos, con todo lo que conlleva, ¿no? Es un ambiente diferenciado, personal exclusivamente, digamos, designado para este ambiente, muy aparte de algún otro triaje que pudiera tener, ¿no? Para patologías diferentes a lo que es el COVID. Entonces, es necesario que los establecimientos de primer nivel establezcan esta evaluación en un triaje diferenciado, ¿no? Entonces, en esta evaluación, en este triaje diferenciado, identificamos a nuestro caso sospechoso, realizamos una prueba rápida y en caso nuestra prueba rápida salga positiva, lo que se hace es el estudio de contactos. Si fuera un caso leve, como les mencionaba, ¿no? Aislamiento domiciliario y seguimiento. ¿Cómo se hace seguimiento? Si es un caso leve con factores de riesgo, seguimiento telefónico y presencial.
Si es un caso leve sin factores de riesgo, seguimiento únicamente telefónico. En caso sea un caso moderado o grave, se hace lo que es la referencia al hospital correspondiente, ¿no? Es decir, pasamos directamente al proceso 4, que es atención prehospitalaria y atención hospitalaria. En caso tengamos un caso sospechoso con prueba rápida negativa, no es que ahí termine el flujo. Si yo tengo un paciente sintomático respiratorio, que aún así su prueba rápida me sale negativa, yo debo seguir explorando este caso sospechoso. Si es un caso leve sin factores de riesgo, lo que corresponde es el aislamiento y seguimiento y repetir la prueba rápida en una semana. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que esta prueba rápida puede dar negativo en los primeros 7 días de infección, que es cuando recién se están generando los anticuerpos, que son justamente los que detecta esta prueba rápida, ¿no? Recordemos que a diferencia de la prueba molecular, la prueba rápida lo que hace es detectar anticuerpos, ¿no? Mientras que la prueba molecular detecta directamente el virus, por eso es que tiene mayor precisión, ¿no? Entonces es por eso que aún así yo tenga mi sintomático respiratorio negativo, yo no debo de terminar el seguimiento de este paciente, ¿no? En caso tenga un caso leve con factores de riesgo, igual, aislamiento y seguimiento. Este seguimiento, como ya vimos, a través de telefónico, pero también presencial. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. Y lo que se hace, a diferencia del caso leve sin factores de riesgo, es toma de muestra para PCR para un poco mejorar lo que es la precisión diagnóstica. En caso yo tenga un caso sospechoso con prueba rápida negativa, pero es un caso moderado, grave, es decir, que ya presenta ciertos signos de enfermedad moderada, de enfermedad grave, lo que yo tengo que proceder, independientemente de que mi prueba rápida sea negativa, incluso sin esperar a tomarle PCR, es referenciarlo al hospital correspondiente, es decir, el proceso 4, que es lo que es la atención prehospitalaria. ¿Sí? Entonces, eso era, digamos, todo lo que les quería compartir el día de hoy. Estoy atento a las preguntas. He ido viendo un poco las preguntas que han estado haciendo por el chat, pero si tuvieran algunas otras preguntas, estoy atento a responderle, ¿no? Muchas gracias con todos. Este es mi correo, les estoy dejando acá por si tuvieran alguna duda adicional, pueden escribirme y yo les contesto a la brevedad posible. Gracias con todos. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Miguel Pinazo Vidal, del equipo de la etapa de vida adulta de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral del Ministerio de Salud, por esta importantísima exposición. Agradecemos a todos los participantes. ¿Tienen alguna duda o consulta? Pueden escribirlas a través del chat para ser absueltas por el doctor Miguel Pinazo. Recordarles que esa telecapacitación se está transmitiendo en vivo en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde quedará grabada para que puedan visualizarla nuevamente y poder compartirla. Muy bien. Bien, doctor Miguel Pinazo, vamos a pasar entonces a las preguntas. Nos han preguntado entonces, nos han preguntado con respecto a cuál es la normativa en cual se está basando la resolución ministerial. Sí, es, la normativa que está vigente para todo lo que es el proceso de prevención, atención y manejo de pacientes con COVID es la RM 193, mientras que la normativa que toca todo lo que es el tema de sistema de información, el registro de información y el proceso de atención de pacientes COVID y el proceso de reporte de información es la RM 183. 183. Importantísimo, doctor. Bien, nos preguntan, ¿dónde pueden descargar los formatos? Se encuentra justamente en este RM, en el anexo, ahí se encuentran los formatos. Importantísimo, entonces. Bien. Doctor, entonces nos están preguntando, por ejemplo, algunas preguntas dicen, ¿en qué momento se tomará la prueba de PCR del caso sospechoso, prueba rápida negativa? Y con respecto al registro, nos preguntan, en caso de visitas domiciliarias a contactos, ¿cómo se registrará? Ya, a ver, como les mencionaba, en el caso de visitas domiciliarias, la ficha de seguimiento clínico, la F300, tiene un espacio para lo que es registrar los contactos. Ahora, pero si es que estos, digamos, contactos ya pasan a ser casos índices, corresponde, digamos, reiniciar el flujo, es decir, ya identificar estos contactos como sospechosos, aplicar lo que es la prueba rápida y seguir todo el flujograma de atención como si fuera un nuevo paciente. Importante, doctor. Nos dicen si estas fichas están digitalizadas. Ejemplos, si el paciente se va de un centro y luego va a otro centro de establecimiento de salud. Muy buena pregunta.
Justamente estamos en proceso de implementación. Entiendo que Octi también viene brindando lo que es videocapacitaciones acerca de justamente el uso de este sistema. Entonces, sí se está empezando a implementar lo que es el sistema para la digitalización de estas fichas. Lo estamos haciendo con la mayor celeridad posible, pero igual es una implementación, digamos, que se está dando paulatinamente, ¿no? Importantísimo, doctor. Bien, nos han preguntado sobre un posible fallo o error en el formato 300. Sí, en realidad, como ustedes saben, todo este, digamos, escenario en el que se ha dado la pandemia ha sido bastante rápido, entonces todas estas normas están en constante evolución, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas teníamos la RM 139, lo que es manejo, atención y prevención de pacientes. Una semana después salió la 193, que dejó sin efecto la 139, con ciertas modificaciones. Entonces, todos estos formatos en realidad se están actualizando y revisando y validando constantemente. Justamente ese es uno de los puntos a favor de poder digitalizar estas fichas, ¿no? Que la digitalización de estos formatos nos va a permitir que estos cambios en algunos campos, o si es que alguna ficha tuviera error, poder, digamos, solucionarlo a la brevedad posible, ¿no? Donde también, doctor, nos dicen así que consideran que el parentesco también debe haber una opción de compañeros de trabajo que no está contemplado, también dicen en el formato. Ok, lo tenemos en cuenta. En realidad, compañero de trabajo lo identificamos a través de contacto, porque entendemos que parentesco es una persona que vive directamente que habita directamente con la persona, ¿no? Pero sí lo podemos tomar a consideración. Ya, importantísimo, doctor. Bien. Dicen si Salud también usa las mismas fichas que el Ministerio de Salud. Sí, justamente estamos teniendo constantes reuniones con Salud y las fichas son para todo el sistema de salud, ¿no? Sea de salud, Fuerzas Armadas, sanidades, el sistema abarca todo. Importante, doctor. Nos dicen, ¿quién es el que llena el formato 400? Dice, ¿será el responsable del llenado en inventario de ambulancias a nivel nacional? No, por lo general, bueno, en las regiones que se tiene, que se cuenta con SAMU implementado, es el propio personal de SAMU quien se encarga de registrar este anexo, este formato 400. Importantísimo, doctor. Dicen, ¿desde cuándo van a comenzar a utilizar los formatos de la RM 183? En realidad los formatos ya se están utilizando, o sea, ya se vienen implementando, ¿no? Como les decía, la implementación es paulatina. La idea es que tanto la implementación de manera del formato como del sistema se dé, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Pero sabemos que en algunos lugares hay dificultades técnicas, entonces se está tratando de acelerar este proceso lo más rápido que se pueda, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un comentario. Agradecemos a la licenciada Rosario Ique. Dice, la etapa de vida adulto, felicita al doctor Miguel Pinazo por su excelente exposición y a todos los participantes por conectarse. Muy pronto estaremos con otra teleconferencia relacionada cómo realizar el seguimiento de las visitas domiciliarias en el marco del COVID-19. Un gran saludo, licenciada Rosario Ique. Bien, continuamos con las preguntas. Dice, bueno, no sé, doctor, con respecto, nos preguntan cuál es el equipo mínimo que debe tener el triaje diferenciado. Un profesional de la salud, el equipo mínimo. Sí. Si ven a detalle la ficha F0, en realidad las preguntas no son muy específicas, son bastante intuitivas. Sí. Entonces, lo cual facilita su aplicación, ¿no? Lo más importante del triaje diferenciado es en realidad el ambiente donde se realiza, ¿no? Como les decía en la exposición, tratar de que sea un ambiente separado, aislado, en el cual no se junte pacientes sintomáticos respiratorios con pacientes que pudieran venir por alguna otra dolencia, ¿no? Doctor, nos preguntan si estas fichas se descargan en una base de datos, en alguna base de datos. Sí, justamente como parte de la implementación del C-COVID es que se está realizando la centralización de la información que nos va a permitir también a las propias unidades ejecutoras
doctoras, diris, diresas, poder descargar su información, ¿no? Y nos preguntan cuál es el formato que se debe utilizar en el servicio de triaje diferenciado presencial en el establecimiento. El F00, y ese es lo mismo para el presencial que para el telefónico, para el virtual, es el mismo formato que es el F00. Bien, nos preguntan si la RM183 es física y también en el SIS-COVID. Exacto, es tanto física como SIS-COVID. Como les mencionaba, el ideal que nosotros tenemos es que su implementación, tanto de la RM como del SIS-COVID, sea al mismo tiempo, ¿no? En los lugares en donde se dé. Sabemos que todavía estamos teniendo algunos problemas para lo que es la implementación del sistema por temas técnicos, pero se está tratando de que esta implementación, como les mencionaba, sea al mismo tiempo. Importantísimo. Todos nos dicen, estos formatos son exclusivamente para COVID. Dice, en caso de la población en general, ¿tiene otro formato? Sí, son exclusivos para COVID. Esa RM es exclusiva para lo que es COVID. Importantísimo, doctor. Dice, ¿se va a regularizar los formatos con los seguimientos de pacientes utilizados en pacientes antes de lo publicado esta RM? No. En realidad esta RM ya ha sido publicado hace bastante tiempo. Entonces, la idea es que su aplicación sea prospectiva, no retrospectiva. Y también nos preguntan con respecto a registro formato, dice, ¿cuál es la diferencia del uso de la declaración jurada y las fichas de la RM 183? Bueno, ahí habría que ver a qué declaración jurada se refiere, ¿no? Esta RM es más, la declaración jurada por lo general es la declaración que emite el paciente, ¿no? Mientras que las fichas de la RM 183 son más para el personal de salud que va a registrar el caso. Bien. Doctor, según su experiencia, ¿cuáles han sido las principales dificultades en el registro y codificación de las prestaciones de COVID-19 en la etapa de vida adulto? Perdón, no entendí bien la pregunta. Sí, según su experiencia, en la etapa, en el equipo de la etapa de vida adulto, de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral, ¿cuáles son las principales dificultades que ha podido tener entonces los usuarios en el registro y en la codificación de las prestaciones de COVID-19? Ok. A ver, las principales dificultades básicamente es lo que es el registro de poder, digamos, identificar aquellos casos sospechosos moderados, severos. Es muy importante que al momento de realizar el seguimiento clínico, como sabemos, la cantidad de personas sospechosas que entran por día van en constante aumento. Entonces, se ha tornado bastante dificultoso poder, de este gran universo de pacientes sospechosos que tenemos, poder justamente priorizar cuáles se realiza más prontamente lo que es el seguimiento clínico o cuáles se le debería incluso realizar el seguimiento presencial. Entonces, en mi experiencia, yo creo que cada IRIS debe implementar una metodología que le permita justamente a partir de este universo de sospechosos poder identificar de forma rápida y poder priorizar a estos sospechosos que tienen mucha probabilidad de volverse moderados o volverse severos, ¿no? Creo que eso sería uno de los principales problemas que hemos estado viendo en estos casos, ¿no? Importantísimo, doctor Pinazo. Bien, nos dicen así. ¿Podrían generar un modelo de FUA para poder descargar el material y reporte de la actividad a través del FUA? Igual el personal de SIS viene, digamos, registrando todos aquellos casos que se vienen dando para posteriormente regularizar lo que es el tema del reembolso, ¿no? Más allá del FUA. Entonces, no me parece tan necesario ahorita generar lo que es un FUA, pero igual se puede tomar como un aporte. Bien, doctor, nos preguntan así. En el caso de los sospechosos detectados en el triaje diferenciado sin tener pruebas diagnósticas, ¿tienen algún modelo para registro GIS? En el caso de, perdón, no lo entendí. Sí, dice así, doctor. En el caso de los sospechosos detectados en el triaje diferenciado sin tener pruebas diagnósticas, ¿tienen algún modelo para registro GIS?
No, lo que se debería hacer en esos casos es igual continuar, como les digo, ¿no? Si tenemos un caso sospechoso que manifiesta síntomas, o sea, la prueba rápida no es un impedimento para que no se registre este paciente como un caso sospechoso y continúe con el flujo, ¿no? Si es leve, moderado o severo, ¿no? Igual, así no se cuente con prueba rápida, igual el registro se debe continuar dando. Bien, importantísimo, doctor. Bien, hay otras preguntas que también son relacionadas aparte de lo que es el tema de hoy, que es el registro y codificación de las prestaciones de COVID en la etapa de vida adulta. Doctor, no sé si ha podido haber alguna pregunta que también sea parte de lo que ha presentado el día de hoy o algún otro tipo de orientación o comentarios sobre el tema. No, básicamente, creo que por lo que yo también he estado viendo, esas serían todas las preguntas, ¿no? Excelente. Doctora, apareció una que dice con respecto al registro, dice, ¿los formatos se adjuntan a la historia clínica o se gestionan diferente? Se gestionan diferente. Bien, así. Bien, doctor, ¿algunas recomendaciones finales sobre el tema de hoy, registro y codificación de las prestaciones de COVID en la etapa de vida adulta? Como le decía, tratar de identificar bien cuál es el proceso que se debe de tomar con estos pacientes. Como le decía, las pruebas rápidas, las pruebas moleculares no definen a los casos. Entendemos que en muchos lugares están teniendo dificultades para la aplicación de estas pruebas, no tienen insumos, estamos haciendo todo lo posible por hacer llegar estas pruebas lo más rápido posible, pero siempre tener en cuenta que estas pruebas lo único que hacen es confirmar los casos, ¿no? Pero no los definen. Un caso sospechoso es todo aquel sintomático respiratorio, ¿no? Todo, en este momento, en el momento de la pandemia en el que estamos, en realidad todo paciente sintomático respiratorio debería tomarse como un caso sospechoso de COVID-19, ¿no? Esa es mi recomendación. Importantísimo, doctor. Bien, llega una pregunta que dice, tengo registro de pacientes que llegan de las fronteras a mi jurisdicción. Estoy haciendo vigilancia vía telefónica. ¿Qué ficha lleno y si se realiza GIS para ellos? La ficha que corresponde sería la F300 y no se registra el GIS. Importantísimo, doctor Miguel Pinazo Vidal. Hemos enviado también el correo suyo, mpinazo@minsa.gov.pe, para cualquier duda o consulta. La exposición está grabada en el canal de Telesalud Minsa para que puedan volver a visualizarla en el canal de YouTube. Telesalud Minsa se llama así. Muy bien, doctor Miguel Pinazo Vidal, un gran honor tenerlo con nosotros. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los participantes. Los invitamos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Continuamos a las 11 de la mañana con la Tele-IEC, Información, Educación y Comunicación, dirigida a la población en general. El tema lucha contra la anemia, a cargo del Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. A las 11 también, identificación de riesgo en niños menores de 3 años, a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Y a las 3 de la tarde, experiencias de la implementación de la telesalud en el Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria, a cargo de el doctor Janro Aguirre, médico jefe del Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.